Exacto. Ahora ha hecho la entrada. Bueno, Bueno. todos la conocen a Analía. Analía es pintora y analista, bueno, ha participado en miles de espacios de la escuela desde hace años, y también como pintora ha hecho la tapa de muchos libros de autores de la escuela. Así que bueno, Analía, te damos una muy buena bienvenida a la escuela, y que tengas una tan fructífera producción analítica como pintora. ¿Eh? Bueno, Qué bueno, bueno. Bienvenida. Lili. Felicitaciones. Lili. Bueno, sí. Bueno, cuando me comentó Patricia Leyac que estos días la entrada de Analía, combinamos en que teníamos ganas como escuela de darle la bienvenida a Analía Wertheim, que sea en este momento, tal como ella me lo había comentado hace un tiempo atrás, es un honor absoluto, y estamos muy felices de que estés con nosotros y que tu producción, como dijo Patricia, se multiplique en el psicoanálisis y en el arte. Así que más que muy bienvenida, un gran abrazo. Muchas gracias a todos, y la verdad que para mí es una alegría y un gusto haber hecho este largo proceso para entrar a la escuela. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. La verdad que una linda Bienvenida. noticia, una buena adquisición para la escuela. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué adquirimos? Buenas. Un analista que pinta bien. Muy bueno. Bueno, empezamos con la presentación del foro de hoy, ¿sí? Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra tradicional reunión de los terceros martes del mes, que como ustedes saben, en este espacio que llamamos foro, planteamos cuestiones que nos parecen importantes para el trabajo de escuela. Nuestra intención es, a partir de una puntuación que sirva de pretexto para el diálogo, abrir un tema al intercambio entre quienes quieran tomar la palabra. La idea es que finalmente se produzca no solo una ida y vuelta vertical, sino también una circulación transversal. Es decir, que los que participamos de la actividad también nos escuchemos y tomemos en cuenta aquello que nos cause a una nueva idea, a un nuevo interrogante. Quienes conformamos el foro de psicoanálisis, junto a Silvia Amigo, Graciela Jaciner y Daniel Paola, nos hemos propuesto trabajar desde el 2019 las tres cuplas: inhibición-pulsión, principio de placer inconsciente y real fantasma, con las que Lacan realiza un nudo borromeo en el seminario 25, momento de concluir, casi al final de su enseñanza. Partir de este seminario es subrayar que Lacan, al final de su obra, que me gusta destacar que no es una obra finalizada, no abandona ni los conceptos freudianos ni lo de los comienzos de su enseñanza, e implica el desafío de seguir avanzando, no sin la semántica, con una lógica sintáctica, en la formalización que nos permita avanzar en el desarrollo del psicoanálisis. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Eva Lerner, psicoanalista. Es una de las analistas que ingresó en la primera entrada a la escuela después de su fundación, AME, vicepresidente y presidente en 2 comisiones directivas. Sostiene desde hace 15 años un seminario a nombre propio, Práctica del comentario, dispositivo de enseñanza teórica a partir del caso clínico. Publicó numerosos trabajos en Cuadernos Sigmund Freud y libros en colaboración, y es autora del libro El objeto A, doblez del sujeto, consideraciones clínicas. Y a pesar de que Eva no quiso abundar en desplegar su currículum, quisiera presentarla además como una analista que se caracteriza por no pensar su transmisión desde las certezas, sino desde la interrogación, que es una marca permanente de su práctica y su transmisión. Es una analista que se anima a buscar los errores y los enredos de Lacan, cuestionándolo
y metiéndose con lo que no está claro, resistiendo a hacer de su obra una transmisión religiosa. Y lo más rico es que comparte este modo de conversación, transmitiendo su entusiasmo por la clínica y las prácticas psicoanalíticas, entre las que nunca se cansa de decir que no hay relación sexual. A partir de su invitación, que ustedes pudieron leer en el flyer que distribuimos, voy a plantear una pregunta que quizás no va a ser el eje central que va a tomar Eva, pero yo le dije que quería hacerle esta pregunta y ya la dejo anotada desde el principio. La pregunta es así: ¿cómo la rectificación de los agujeros del nudo en el análisis se verifican en el pase y cómo los efectos de esa rectificación hacen o no agujero en el lazo social entre analistas? Particularmente esto último me pareció interesante, por un lado porque Eva es una analista que hace agujero en el saber de la extensión en la escuela, y por otro lado por las implicancias del agujero entre intención y extensión. Le doy la palabra a Eva Lerner. Adelante, Eva. Bueno, gracias a la comisión directiva por sostener estas reuniones en estos tiempos tan difíciles, a Silvia Amigo, Graciela Jaciner, Dani Paola y en especial a Gustavo Cherezeski, quien me cursó la invitación a tomar la palabra en este foro, un espacio tan preciado en nuestra escuela, y gracias, Gustavo, por tantos halagos. Espero estar a la altura de todas las flores que me pusiste, espero estar a la altura. La verdad que me invocaste con la última frase de la publicidad, así que bueno, espero que podamos llegar a hablar de eso. Agradezco también a todos los presentes, a pesar de que están acá, a pesar del contratiempo, del IDE, de Buenos Aires, de Rosario, de Curitiba y de otras ciudades que me han escrito y que están presentes. Bueno, decía yo en la invitación, voy a leer unos 5 minutos para arrancar después de este contratiempo, después espero con la topología poder soltarme a hablar, si no va a ser muy pesado. Decía en la invitación que intentaré transmitir lo que entiendo que Lacan se está preguntando en el seminario en momento de concluir. Rescato para ello un modo de leer que aprendí en el estudio de la gramática de la lengua hebrea para la exégesis bíblica, que me dejó 2 enseñanzas. Una, la de abordar un texto sin religiosidad, y otra, la de descubrir las distintas épocas de escritura y los diferentes autores que han hecho de la Biblia un relato coherente. Por eso, en primer lugar, no puedo leer a Lacan religiosamente, más aún en los últimos años en los que ya no soy la misma que leía al maestro en mi juventud. Y además no le creo todo, necesito poner a prueba en qué está haciendo un recorrido que luego va a abandonar, en qué estoy dispuesta a seguirlo y en qué lo objeto. En qué puedo saltearme sus intereses de lecturas porque de seguirlo en todo abandonaría los míos, y en qué es fundamental para mi clínica que me detenga sirviéndome de él en sus teorizaciones. Al igual que la Biblia hebrea, podemos situar en el seminario 25 un relato coherente o bien diferenciar las preocupaciones de los psicoanalistas, Lacan y sus alumnos, y de los matemáticos Sourit, Tessone, Lagarrigue, que intentan formalizar lo que Lacan busca y les pide. En el seminario siguiente, el 26, Topología y Tiempo, en una de sus últimas intervenciones antes de cederle la palabra a Didi Bey, Ignacio y Vaperó, que entre paréntesis los convocamos en el primer grupo de trabajo de la convergencia que leímos en las Naciones Unidas o la UNESCO, no me acuerdo, bueno, los convocamos a estos 3 alumnos de Lacan a trabajar con nosotros estructura y tiempo y no aceptaron.
Bueno, en ese seminario Lacan se expresa así: hay una alianza entre el psicoanálisis y la topología. Me esfuerzo en esta alianza porque me permite hacer un número de metáforas, me permite orientarme en la estructura, y para eso no hay como el nudo Borromeo. Y continúa intentando generalizar los nudos hasta el último seminario. Cortando de 2 se liberan 5, cortando 2 de 5 y se liberan 3, 3 de 6, de 7. Los matemáticos y los psicoanalistas lo acompañan, le dicen 10, 20 y 35 maneras respectivamente de cortar el nudo, hasta que queda agotado y embrollado y afirma en el 26 que la consistencia del nudo Borromeo es imaginarse. Lo imaginario imagina lo real, pero sin lo simbólico de la palabra no se puede instalar una metáfora. El nudo Borromeo, aún de toros, es una metáfora impropia, dice, un abuso de la que me valgo para indicar dos cuestiones. Lo único que se soporta, de lo único que se soporta RSI, es de que no hay relación sexual. Nosotros debemos pasar estas palabras a la clínica, porque si se pudiera hacer una extensión, una extrapolación directa, habría un algoritmo que resolvería todos los problemas, pero ya no seríamos humanos. Digamos que no van a poder con esto, porque en todo caso, si pueden anular el deseo y la falta, ya no seremos humanos. Y la pérdida, ¿no? Que se constituya en falta, ya no seremos humanos. Entonces hoy quiero compartir mi hipótesis con ustedes. Si de lo único que se soporta RSI es de que no hay relación sexual, en todos los lugares donde el nudo no se sostiene hay relación sexual. Y por eso la estructura es inestable, complementaria. Sostengo obviamente que nuestro trabajo es conducir la cura hacia no hay relación sexual. Pero no es como llegan los analizantes, sino como se van. Es el fin del análisis. Es por eso que voy a pasarles un PowerPoint de topología mientras intentaré, trataré y espero poder hablarles de psicoanálisis, dejando abiertas las cuestiones que aún por suerte me hacen pregunta, para llegar al anudamiento de las 3 pares de cuplas, que es la propuesta de rectificación nodal que está proponiendo este seminario y a la cual invita al foro. Bueno, ahora les voy a decir lo siguiente. Yo voy a pedir a Analía compartir pantalla, pero resulta que yo, si comparto pantalla, no puedo ver el chat porque me tapa los dibujos. Así que me parece, Analía, que si pudieras dejar que cada uno se desmutee, si tiene que hacer una pregunta, ¿eso es posible? Sí, es posible, Eva, no hay ningún problema y ya te puse compartir pantalla. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla. Si alguien quiere hacer una pregunta, la hace, y si la escribe en el chat, tiene que esperar a que yo termine de pasar la figura y la leo. Eva, igual no te preocupes porque yo voy a estar atento al chat. Y bueno, si ponen una pregunta, la leo, te la paso. Porque es una lástima que yo siga, si no se entiende, interrúmpanme porque quiero que esté articulado, pero que se va, digamos que preguntarlo al final en caso de la topología es complicado. Ok, entonces las preguntas que vayan al chat en todo caso y yo las habilito. Bueno, momentito porque ahora tengo que encontrar mi... Momentito porque no está. Tengo que ir a... tengo que ir a... pantalla. Tengo que ir a mi Dropbox, momentito. Pasan estas cosas, ¿no? Que uno deja todo preparado. Ahí está, ahí apareció Tranquilo. La carpeta. Tranquilo, no. Ya lo prendí bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. No, me lo mandaron al comienzo, un momentito.
Ahí se ve perfecto. Bueno, voy a comenzar entonces. Sí, pero es verdad que tampoco yo veo el chat, se me desapareció el chat. Así que bueno, si hay alguna pregunta que se haga en voz alta. Ahí está. Desaparecer a todos el chat, un momentito. Gustavo, si volvés a Ahí está, ahora sí, chat, ahí está. Ahí lo recuperé. Ahí lo recuperé. Perfecto, listo. Ahí está. Ahora, bueno, comenzaré por mostrarles el escudo borromeo del Palacio de los Borromeos en la Lombardía, en el norte de Italia, en las Islas Borromeas. El nudo le fue acercado a Lacan en una oportunidad y la visita al palacio la plasma Catherine Millot en su libro Mi vida con Lacan. Cuando visité el norte de Italia, fui allí especialmente. Luego pasaremos a interrogar si es posible esta extensión a la estructura del parletre y su eficacia. Y llegaremos a los planteos de los rodeos por las cuplas y los toros en el Seminario 25. Pero les quiero poner para que escuchen a la guía, que va a explicar en italiano, pero es comprensible, cómo se produce este pacto de los Borromeos. No se escucha, Eva. No se está escuchando, Eva. No se lo voy a hacer preparada por si no se escuchaba. Y se los en el 1400 no era un Reino Unido Italia, sino que estaba dividida en ducados. En Lombardía estaba el Ducado de Milano y los duques durante ese siglo eran los Visconti. A esta familia le sucedieron los Sforza un siglo después. ¿Dónde entran los Borromeo? Eran los señores feudales, los tesoreros de los duques. Ellos financiaban a estas dos familias y a cambio les daban tierras, de modo que gobernaban el territorio. ¿Cómo se integraban los Borromeo al ducado? Se casaban con integrantes de las familias Visconti y luego Sforza. O sea que el anudamiento se produce entre títulos de nobleza con dinero y tierras. Y el tejido social en el que el anudamiento se sostuvo es en los casamientos e integrantes de las familias que anudaban títulos de nobleza con quienes atesoraban dinero a cambio de tierras. Es fácil situar el campo simbólico de los títulos de nobleza sin tierras y los terratenientes dueños de la tierra adquiriendo títulos de nobleza. Pero para que esto se sostenga y su efecto imaginario fuera eficaz, debían casarse algunas generaciones vecinas entre sí. Subrayo acá de paso la importancia de la interrogación en el análisis de las relaciones de parentesco, tan objetada a veces en el lacanismo, que aunque esté sostenida en mitos, ese es un imaginario, el mito, que permite colar la genealogía del síntoma que pasa como pactos reales y simbólicos. No para asimilar el inconsciente a una historia completa, sino para bordear el núcleo ahistórico, como decía en este foro Rolando Carotti, en torno al cual se historiza lo imposible de historizar. Es decir, lo imposible de tramitar, que repite y niega mientras se sostiene. De la familia de los Borromeos solo queda el aroma real, que se vende en el Museo Palacio, en crema, como resto tal vez de un pacto que ya solo existe entre algunos miembros que hoy se casan con celebrities, una nueva casta social. Muy bien, ahora pasemos a la eficacia del nudo Borromeo. Voy a volver atrás entonces. ¿Cómo vuelvo a las fotos de todos? Tenés que dejar de compartir pantalla arriba.
tengo que dejar de compartir, no. Bueno, entonces me quedo con algunos nomás. El nudo entonces es frágil, ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, y se ve perfecto la lámina también. Es frágil, se deshace fácilmente el nudo, es semitrivial, decía Amster el otro día, y no hay otro camino que la palabra para el buen enlace de lo real y lo imaginario. Lacan vuelve a subrayar en este seminario, no solo por recuperar conceptos ya vertidos por él, sino ante la ausencia, recordemos que es 1976-77, ante la ausencia de una verdad colectiva en la Escuela Freudiana de París. En 1980 disuelve y muere en 1981. Entonces, no podría decir una impresión de que es esta ausencia de una verdad colectiva ni los quiebres de la institución, porque no estuve presente, pero de lo escuchado ya se estaba generando el tema de la imitación a Lacan de sus payasadas, que concluyó en el 82-84 acá en los reencuentros con esas propuestas del millerismo de acto de interpretación. Vuelve a decir que se trata de palabras en todos los casos, y eso es lo que vamos a poner a prueba hoy. Lo que hace consistencia es la palabra. Entonces, no hay camino entonces, no hay otro camino que lo simbólico para hacer agujero en ambos, en imaginario y en real, ya que lo simbólico del agujero da consistencia a la existencia. Cuando hay un error de cruce, al operar sobre el cruce de dos redondeles, podemos tener consecuencias en el tercero, o sea, un efecto liberador. Ahora bien, ¿por qué Lacan no se queda con esto? ¿Por qué insiste con el toro en este seminario? Sabemos que toro o recta infinita anudan, permiten hacer el agujero de lo simbólico que falta. ¿Por qué no puede demostrarlo? Las cuplas cuando se anudan, ¿no se borromeizan acaso? ¿Por qué eligió estas tres cruces de lo imaginario con lo real, consigo mismo, de lo imaginario con lo imaginario y con lo simbólico? ¿Acaso hay otros errores posibles? ¿Cuál era el interés en meter el nudo dentro del toro, ya no solo para las tres identificaciones? Acá voy a... ¿Cómo vuelvo de la pausa? ¿Cómo vuelvo de la pausa, Analía? ¿Qué querés hacer, Eva? No veo qué tenés abajo. Si no, presiona la foto 12 y ahí debería de continuar. No te escucho. Presiona la foto 12 y debería continuar. Ah, perfecto. La siguiente, la 12. La 12. Perfecto. No, pero quiero mostrar la 11. O sea, acá en el seminario 24, que lo vuelve a mostrar en el 25, muestra este nudo y a continuación muestra el toro trique que lo usó para las identificaciones. ¿Para qué vuelve al toro si no para la rectificación de los errores de anudamiento? En el toro se borromeizan, pero sin toro también, según Amster. Se borromeizan quiere decir que se corrigen los falsos agujeros. Esto es un falso agujero. O sea, creemos que es un nudo que anuda, pero está en falso, está doblado sobre sí mismo. Era un interés que partía de la clínica, no le cerraba la formalización y no podía soltar el nudo como soltó otros soportes de su pensamiento. Podemos conjeturar por lo que nos falta de formalización que ese soporte estaba agotado, como propone Isidoro Beg, quien importa de otras disciplinas un diagrama de flujo y lo lee desde el psicoanálisis como nuevo soporte, o sea, escribe Isidoro en el diagrama de flujo la relación de los grafos y el nudo, o sea, junta la formalización, pero agrega algo Isidoro, que es lo que él cree que no puede escribir el nudo. Recogí el guante de esta invitación del foro y las preguntas que se hicieron sus miembros para investigar el problema de Lacan en el seminario 25, así que lo que pensé es muy reciente
ya que me invitaron hace un mes, está en work in progress, como suele decirse, y espero de la reunión de hoy algún aporte y debate. El nudo de toros es una de las especies de los nudos borromeos y le sirve a Lacan por muchas razones. Una de ellas es que puede conservar el concepto de banda de Möbius con el que caracterizó al sujeto y aplicarlas a las 3 dimensiones del decir. 3 torsiones que le permiten introducir la banda para cada registro. No se entiende bien en el seminario si Seurat le propone que si consigue nombrar los falsos agujeros que le preocupan, lo haga en cuplas y así podría anudarlas borromeicamente, o es Lacan el que le acerca a las cuplas y le pide que lo formalice. Lo leí varias veces, no se entiende bien. Seurat trabajaba para Lacan, no fue un matemático que se distinguió por algo por fuera del psicoanálisis, así que se escucha algún enredo también entre la demanda de Lacan y la respuesta de Seurat. Mi pregunta versa no solo en lo antedicho en este espacio, que las cuplas son, acá están las cuplas, son el retorno de los conceptos freudianos, sino que mi pregunta es ¿por qué elige esas? Lacan dice que Freud, que triunfó, pero que le atañe a él darle cierta coherencia, que le atañe a Lacan darle cierta coherencia a la doctrina freudiana, dando la nota de una cierta relación entre pulsión e inhibición, entre principio de placer y saber inconsciente, y decide un tercer término para hacerlo, que es fantasma y real. El dibujito está extraído de Staffordla, de online, por eso está en francés. Las cuplas son 2 fuerzas que tienen un movimiento opuesto en la misma dirección. Por ejemplo, una cupla es como una llave inglesa. Silvia decía el otro día como un ventilador. Yo tomé este ejemplo porque me sirve, ahora les voy a explicar por qué. Una llave inglesa que sirve para sacar las tuercas de un neumático del auto para cambiar la goma. Bueno, parece útil si queremos sacar una tuerca, pero no nos sirve si con esa misma llave inglesa queremos que 2 tuercas giren para un lado y 2 giren para el otro en el mismo momento. O sea, giran 2 fuerzas opuestas en la misma orientación. Esto quiere decir que las que nombra, entonces, están traccionando de manera opuesta a lo que él pretende. De hecho, las anuda, pero si pueden observar, son cada par de cuplas falsos agujeros. Teóricamente, si esto se borromeiza, se convierten en agujeros verdaderos. Pero me parece que no alcanza con que lo digamos topológicamente, sino que estábamos en plan de ver cómo qué importancia tiene esto para alguien. Pregúntale, si no le haces. ¿Me están haciendo una pregunta? No, Eva, se abrió un micrófono, se abrieron los micrófonos. La preocupación clínica de este seminario es que Lacan busca el tejido y la consistencia en los 3 campos de la existencia RCI, en las 3 dimensiones del decir. Él busca el tejido y la consistencia se logra porque está hecho un agujero, si no, no se logra. O sea que estas 3 falsos nudos solo logran hacer agujero si están anudados borromeicamente, si no, no. Entonces, ¿le importa el tejido? ¿Por qué? Porque le está importando lo imaginario ahora. Le importa el tejido porque ahí se inscriben las nuevas marcas, trazos, cortes del análisis en transferencia. Pero la consistencia de cada registro es un efecto de que el agujero esté logrado. Esto es lo que yo entiendo. Y a estos pares que nombra, entonces les falta el agujero. Voy siguiendo el razonamiento del seminario en esto que les digo. Entonces su aporte en este caso es que no hay análisis posible, ni nudo, ni toro, ni tiene sentido alguno dar vuelta a los toros si no hay tela donde cortar. El tejido o la tela es eso que se nos escapa
porque la consistencia del nudo es móvil, es frágil, es semitrivial, se corta uno y se desanuda todo. Su fragilidad es difícil de captar, no solo porque Lacan siempre dijo que la estructura de la neurosis es irreventable, sino porque si clinicamos sus disfunciones, fallas, falsos enlaces o veladuras, podemos situar en el caso por caso ese abanico de lo irreventable. Por ejemplo, yo no los veo a ustedes. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Bueno, qué suerte. Sí, sí, Eva. Te hago una pregunta. Tengo miedo de poner la pantalla en pausa. Por ejemplo, atendí una mujer hace 40 años que mientras la analizaba, no necesité diagnosticarla, pero estaba segura que era una histérica. Se muere su padre, se muere su abuelo, perdón. Su padre fracasa en los negocios, la deja el marido y hace una agorafobia de 3-4 años que la tuve que atender a domicilio. Está publicado el caso, se llama Florencia entre el padre y el partenar. O sea que ahí la función del varón, abuelo, padre, marido, estaban haciendo un síntoma aparentemente sosegador de la estructura, pero hubo esta agorafobia, ¿no? No se psicotizó, pero algo se desanudó, hasta que le quedó de esta agorafobia, la resolvió, le quedó una fobia a viajar en colectivo. No voy a contar ahora la letra, porque había letra del síntoma y aún así tuvo una ceguera histérica que se resolvió, bueno. Hasta que hace un síntoma, voy a lo que quiero mostrar, hasta que hace un síntoma que venía con no ser ella la hija de una vieja perdida, de una vieja que era una perdida. El síntoma que hace es atender a viejos perdidos, a viejos con Alzheimer, con demencias seniles, o viejos que por su internación en geriátrico están con pérdidas de familias, etc. Y este síntoma le dura 30 años hasta que ese trabajo se termina y se desencadena nuevamente en una agorafobia peor. Y me consulta ahí. Otro ejemplo es una paciente que no hablaba español, muy poco español, está viviendo en la Argentina y necesitaba analizarse en francés, y yo estaba en su lista de analistas que hablan francés en tercer lugar, y cuando vi quienes estaban delante mío me di cuenta, esto hace muchos años, ahora hablo mejor, porque yo no hablaba francés como los que me antecedían, y ella me dice, no pude ir ni al número 1 ni al número 2 porque no los puedo pagar. Vos estás tercera en la lista, ¿podés decirme cuánto cobrás? Entonces le dije cuánto era lo que no podía pagar, y le dije la mitad porque yo no hablo tan bien francés como ellos. Bueno, resultó ser que era una joven melancolizada por hija de un padre paranoico, que yo no hablara francés y que cada tanto le tuviera que preguntar tiempos de verbo o sobre todo palabras que yo no conocía, fue fundamental en este análisis para salir de la melancolía y situar la paranoia de su padre, que tenía todas certezas y saberes completos, y ella se melancolizaba en relación a ese ideal. Bueno, entonces tenemos empalmes y cruces mal enlazados, es el pan nuestro de cada día, no es la eventualidad. Ese es nuestro tejido y requiere rectificación. Entonces, respecto a los 3 pares de cuplas, arribaré luego a la conclusión que les anticipo. Estas cuplas, según lo que propongo, se podrían referir al agujero que les falta para tomar consistencia imaginaria. O sea, que a cada una de estas le faltaría. Cuando la inhibición no equilibra la pulsión, que lo planteaba Silvia Amigo en algunas de las reuniones, y hay impulsión. Cuando el goce no hace fantasma, y cuando el saber inconsciente enuncia un deseo cuyo sostén exigiría una cuota de displacer.
En esos casos, dice Freud, una señal del ello le llega al yo y éste desvía su propósito con la ayuda del principio del placer, y la consecuencia es que no se apreste, digamos, ahora volviendo a Lacan, que no se apreste. ¿Podrías repetir los tres, Eva, por favor? ¿Cómo? ¿Podrías repetir los tres? Sí. Cuando la inhibición no equilibra la pulsión y hay impulsión, cuando el goce no hace fantasma, y cuando el saber inconsciente enuncia un deseo cuyo sostén exige una cuota de displacer. Freud, ¿qué diría en este caso? Una señal del ello le llega al yo y éste desvía su propósito con la ayuda del principio de placer. En nuestra lectura lacaniana, ¿qué diríamos? La consecuencia es que no se apresta a cruzar el Rubicón, diríamos, y se queda en el confort de alguna resignación. Recordemos, esto es la cita que doy, es el motivo por el cual llamé así a mi libro: para todo ser que habla, la causa de su deseo es estrictamente equivalente, en lo que se refiere a su estructura, a su doblez. Es a lo que llamaré su división subjetiva. Las cuplas de la figura 15, acá, es el intento que Lacan hace antes de borromeizarlas para ver si no necesita tres, si puede con dos cuplas anudarlas adentro de un toro. No me queda claro si lo logra o no lo logra. Lo que sí le pregunté a Amster y dice que no es necesario para anudarlas meterlas en un toro, pero sí es necesario que sean tres. Entonces, en el análisis se deben rectificar estos errores de anudamiento que decíamos de las cuplas, que se presentan en falso anudamiento, y se trata de conducirlo, repito una vez más para que no me digan que digo que hay relación sexual, sino que se trata de conducir esa dialéctica de hay y no hay hacia el fundamento del psicoanálisis y su finalidad, es decir, hacia no hay relación sexual. Veamos entonces el nudo Borromeo de 3 y las operaciones que aprendimos entre el seminario 22 y el 23, a las que le agregamos los conceptos anteriores que Lacan va desplegando desde el comienzo de su obra, porque es desde el comienzo que plantea RSI aún sin nudo. Acá en el sentido puse algo que aprendí de Isidoro en un seminario, a prima, a segunda y a tercera, que es como el plus de goce hace sentido, pero Isidoro no lo recuerda y no lo tiene en ningún libro, así que quería rescatarlo en la transmisión que en un seminario de él situó a prima, a segunda y a tercera en el sentido. Lacan fluctúa en su teorización entre colocar una cuarta cuerda sobre 3 registros apilados, es decir, considerar que en la estructura del hablante las 3 dimensiones del decir, RCI, están sueltas, apiladas, y el cuarto anillo, Edipo freudiano o nombre del padre, es el que los anuda. Que puede anudar como 3 nombres del padre, y ahí toma los nombres de Freud, inhibición, síntoma y angustia, o considerar ese cuarto anillo, al que luego llamará sigma, como síntoma, ¿no? Pero propone también en RCI estos 3 nombres del padre. Abrir la cuerda es equivalente al anillo. Si las abrimos estas en sentido levógiro. Ahora, si las abrimos en sentido destrógiro, tenemos inconsciente falo y representación preconsciente de la realidad, o sea, fantasma. Así que si juntamos ambas aperturas, acá podemos decir que tenemos la apertura inconsciente, falo y representación preconsciente de la realidad, donde agregamos fantasma, si esto es posible, pero antes de las cuplas yo ponía acá también acting out, pasaje al acto y signo, porque no encontraba un lugar o una manera de decirlo, y la propuesta de este seminario me permite situar que una cosa es fantasma
y cuando es el falso el nudo, es acting out, pasaje al acto y signo. O sea que acá estoy mostrando el origen de lo que voy a plantear después de esta cupla. Entonces, tenemos inconsciente. Si abrimos la cuerda de lo imaginario, para un lado es inhibición, para el otro lado representación preconsciente de la realidad, fantasma, por ahora en este estado de mi trabajo yo ponía acá acting out, pasaje al acto y signo. Si abrimos la cuerda de lo real, tenemos angustia por un lado y función fálica por el otro, perdón. Y si abrimos la cuerda de lo simbólico, tenemos inconsciente y síntoma. Ahora bien, en el seminario 23, él empieza a trabajar con el nudo de trébol, extracta del centro del nudo borromeo, extracta el nudo de trébol y empieza a trabajar con el nudo de trébol y lo da como equivalente del anudamiento que hay en el calce, y empieza a dar el ejemplo de error, que en lugar de pasar por abajo, pasa por arriba, cuando un error convierte en un 8, y este 8 se pliega y termina siendo un redondel. Muestra el síntoma que tiene el aspecto de tener un nudo de 3, y da 3 errores de nudo con 3, se esperaría de estos 3 errores 3 soluciones diferentes en las que hay relación sexual, pero da 2 nomás. Da la de Joyce y da la de el hombre o mujer como síntoma, que esto lo trabajé en el último cuaderno Sigmund Freud, que no es solo la mujer para un hombre puede ser síntoma, sino que en la versión francesa, en el seminario 23, Lacan da una solución de síntoma para la mujer, el hombre síntoma para la mujer, solo que en vez de síntoma lo llama con el verbo étamer, o sea, soldar con estaño. Si puede soldar con estaño, que es una soldadura leve, su lugar de mujer para que no sea solo madre, él puede también hacer de síntoma para una mujer cuya tentación es ser solo madre. No me voy a detener en este error porque me voy a extender mucho, pero en este error lo planteé cuando planteé la función del partener, la diferencia entre el error que se corrige donde hay falla y donde no hay falla. Lacan da eso. Le pregunté a Amster y Amster dice que topológicamente no tiene ningún sentido corregir con un síntoma donde no hay falla. Bueno, una vez más Lacan hace su topologería, y cuando no hay relación sexual, los nudos de hombre y mujer son equivalentes. Ahora, si hay reparación con síntoma en el lugar de la falla, los dos sexos no son equivalentes. Entonces, habría en una pareja así, o en un encuentro así, relación sexual y también no hay relación sexual. Habría para algunas instancias relación sexual y para otras no. Entonces, ¿qué es cómo continué pensando estas cuestiones? Si Isidoro nos enseña que está bueno que hagamos un pliegue, donde estamos leyendo con alguna teorización de otro seminario que nos sirve, si en esos seminarios Lacan señala que el síntoma anuda la estructura si pasamos a las cuplas y hacemos pliegue, y aprendimos entre el seminario 22 y 23, al que le hemos agregado los conceptos anteriores, y consideramos
que un toro puede ser un redondel o una cuerda infinita, entonces, y ya vimos que teníamos inhibición, síntoma y angustia de manera alevógira, y de manera destrógica, inconsciente, falo y función fálica, y representación preconsciente o realidad, o sea, fantasma, y si no, acting out o pasaje al acto, si juntamos todas las aperturas, como hice, en una sola figura anterior que les mostré, tendríamos que poder demostrar que estas cuplas, primero me detengo un minutito en lo que estoy leyendo porque quiero decir algo. Marqué acá, con puntos negros y con puntos amarillos, los empalmes que pueden ser fallados. Empalme se llama a los cruces de afuera y calces o cruces a los de adentro. Los empalmes que pueden ser fallados en un nudo y las consecuencias que pueden tener entonces si hay estas fallas. Estas amarillitas también están en falla. Entonces el goce del otro no aparece como agujero, el sentido aparece como sentido pleno, o sea, salvo la función fálica que comprometería la estructura de la neurosis, los tres de arriba, goce del otro, sentido y causa de deseo, estarían afectando algo de lo imaginario. Por eso es que Lacan se detiene en lo imaginario, a mi entender. Entonces, ahora sí, haciendo pliegue con el seminario 23, donde corrige esos errores, detengámonos a ver qué propone como rectificaciones. Yo quisiera poner en discusión la función de una mujer o un hombre como síntoma, del valor del síntoma como arte, oficio, profesión. Creo que debemos hacer una diferencia, y otra diferencia más, la solidaridad del síntoma con el trabajo del vaciamiento que lleva a la distribución de los goces. Yo no encontré atravesamiento de fantasma más que una sola vez en la obra de Lacan, así que no sé por qué hicimos tanto título atravesamiento del fantasma. Entonces, digo que hay dos diferencias. Cuando el síntoma es en un hombre o una mujer, ¿qué pasa si ese síntoma desaparece con ese hombre y esa mujer? Y si le estamos dando la misma categoría a ese síntoma, hombre o mujer, que al síntoma, arte, oficio o profesión. Y la tercera cuestión, si ese síntoma, arte, oficio o profesión, ¿qué solidaridad debe tener con el trabajo de vaciamiento que lleva a la distribución de los goces? Porque pareciera que a veces votáramos porque el fin del análisis es el síntoma, o que el fin del análisis es el vaciamiento del fantasma, y me parece que hay que mantener una tensión y no podemos elegir por uno u otro, por lo menos es lo que pienso yo. Pero no se puede entonces decir uno u otro. Los efectos propicios o no de esa rectificación, decía que se leen en el fin del análisis y además se pueden verificar o no luego del pase en el lazo social de una escuela, como proponía en la invitación. Precisamente me leíste bien, Gustavo, porque es lo que se espera de alguien que terminó el análisis, que se escuche, que hace agujero en el discurso de una escuela y no hace fantasma en la masa, ¿no? En el público, que se torna masas y cada uno pone su fantasma. En los anexos del seminario 23 nos dice Lacan que si lo inconsciente se anuda al síntoma, podemos darlos por isomórficos a la pareja formada por simbólico y síntoma. Pregunto, ¿podríamos dar entonces por isomórfico también y por anudado lo que de lo real no pasó por el inconsciente, pero se anudó al síntoma? Yo lo refiero en mi libro a la represión originaria y propongo ahí una construcción, no una construcción para obtener el pedazo de la historia olvidado, un relato verosímil para aprehender, para agarrar al objeto. Isidoro lo llama fijación primaria y indica la intervención en lo real.
Mi pregunta es, entonces, después del seminario 25, ¿podríamos dar por isomórfico también, haciendo pliegue con el 23, y anudado lo que de lo real no pasó por el inconsciente, pero se anudó el síntoma? Porque todos ponemos en práctica intervenciones, interpretaciones, semblante de charla, indicaciones, pero todo eso tiene que ver con la palabra. No estamos en la vereda del acto e interpretación, estamos en la vereda de la palabra, aunque no siempre sea interpretación, aún en la intervención en lo real y en lo imaginario. Quiero dejarlo sentado como yo lo entiendo. ¿Y por qué Lacan dice se trata de palabras? Entonces, cuando se pasa de falso agujero a agujero que subsiste borromeanamente, decimos entonces que el cuarto borromeiza y que cada cuerda adquiere lo que a cada una le faltaba, porque cumple la función que le faltaba, de agujero. Pero 3 apilados con un cuarto dependen de ese cuarto, entonces, no solo que quedan ocultos los empalmes y los cruces, depende de ese cuarto. Digo porque Lacan insiste con el cuarto en el 23, pasa al toro el 24 y acá vuelve al nudo borromeo de 3. También alterna con el de 4, pero quiero dejar planteado esta vacilación. Es una solución, entonces, pero no es el fin del análisis, entonces tenemos que tener en cuenta que pasan otras cosas además del cuarto. Y yo pienso que muchos llegan al análisis con un síntoma que supuestamente debería estabilizar los padecimientos de la repetición neurótica, y no es así. Un arte, oficio o profesión, en el lugar de sigma, debería estabilizar, y a veces no es así. Sabemos que no todo lo real, que no pasó por el inconsciente, tampoco se anuda en un síntoma. Podemos dar ejemplos clínicos de anudamientos cuartos que no son más que síntomas. Es decir, cruces fallados exteriores y también mostraciones del objeto momentito. Y también, o sea, cruces fallados exteriores y también mostraciones del objeto, como el acting out, que pide ser leído y de ese modo entrar a participar del discurso, y que trata de cruces fallados del calce. Por eso, un momentito. Es por eso, a mi entender, que a Lacan no le alcanza con el síntoma para enderezar los falsos agujeros, y por eso intenta llevarlo al toro para interrogarlo nuevamente. Pero a nosotros nos sirve para situar que en el 25 Lacan le había encontrado un límite a su nudo. ¿Tiene distintas razones? ¿Tiene distintas consecuencias clínicas? Bueno. El tejido o la tela creo que es eso que del objeto se nos escapa con la lectura puramente significante. La letra, en cambio, implica esa estofa, ese tejido por donde cortar y ese tejido que trata de lo real del objeto, tejido en el saber inconsciente. Pero cuando se muestran en la repetición sin palabra porque no retorna informaciones del inconsciente, estamos en problemas. Se trata, sí, de la represión originaria, como decía, pero a veces, como no habla y solo se muestra, no alcanza con lo que leemos para que se produzca el acto del analista. Algo de lo que muestra toca el cuerpo del analista en la transferencia, como mostré en el caso de la que hablaba francés, y es el analista como lugar elaborativo de goce, al decir de Ana Casalla, ese aporte del análisis a la tela, a la superficie que se requiere para el agujereado. Está en el tiempo, en este seminario usa conceptos que estaban prohibidos para la topología, por eso subrayo la topologería, porque en este seminario usa el tiempo, la distancia, el tiempo está en el nudo, pero usa la distancia, la flexibilidad, el tamaño, todos nombres de la iancia que acá autoriza usar
haciendo topologería, que hacen de dos cuplas que son fuerzas opuestas y que giran en la misma dirección, anudadas de a tres, restablezcan para cada una el agujero verdadero que les faltaba. El agujero verdadero es solo el goce del otro. Fíjense que en este... ¿Lo ven esto? ¿O no lo estoy pudiendo mandar como presentación? ¿Ven este nudo o no? Se ve, Eva, sí, lo vemos. Eva, para presentarlo así, modo presentación, ahí abajo tenés un cuadradito y tiene un piecito al lado del signo menos. Pero en este no está. En este no está. Lo tuve en todas las otras, pero en esta figura no lo tengo. Ah, no tiene para presentación ahí al ladito de donde tenés el mouse. Bajá a donde tenés el menos y el más, a tu mano izquierda hay un tachito con pie. No, no hay. En este no hay, pero no importa. Eva, ¿por qué dijiste que el agujero verdadero es el goce del otro? No te entendí. Lacan dice que es el único agujero verdadero, porque no hay otro. Ajá. Digamos que cuando hay fallas de cruce, esto deja de ser un agujero verdadero. Lo es cuando el nudo está anudado borromaicamente. Ahora, estas cuplas... Pero eso que decía que el agujero verdadero es el de lo simbólico, ¿se contradice con esto? No, no, no. Sí, una vez que están anudados, el efecto agujero de lo simbólico es en las tres existencias. Sí. El efecto existencia es en las tres dimensiones del decir, y el efecto consistencia es un efecto de las tres. Entonces sí. No importa que esté ahí, lo escribe ahí porque es el efecto del agujero de lo simbólico entre lo real y lo imaginario. Es que ahí hubo división subjetiva, ¿no? Sí, gracias, esto es negado la neurosis, pero una cosa es que esté hecha el agujero de lo simbólico y haya falsos agujeros, que es lo que vamos a ver ahora, a que no haya este agujero y haya psicosis. Sí, 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 gracias, perfecto. O sea, ese efecto de la función, digamos que, no sé si lo estoy explicando bien, después alguno que sepa más topología que yo, por ahí me ayuda. No, a mí me contestaste, Eva, gracias. Bueno, ¿qué quiero decir de las cuplas? Que acá él se dedica en este seminario al imaginario, por eso borré del nudo que les había presentado completo con la de borré la parte de abajo, ¿no? Para que no nos ocupemos de eso, porque se está dedicando a las que hacen falso agujero en el registro de lo imaginario. Por eso acá pude por fin entender que eso que yo no podía poner, acting out, pasaje al acto y signo, es porque la inhibición no le hace límite a la pulsión y está la impulsión, el pasaje al acto, el signo y el acting out. O sea, cuando no le hace límite es un falso agujero este. Que sea agujero verdadero es borromeizarlo. Por eso lo sitúo en el nudo y pretendo esta borromeización sin el toro, ¿no? Lo sitúo acá en el nudo, y lo mismo, el saber inconsciente hace problema con el principio de placer y lo real hace problema con el fantasma, que es esto, ¿no? Ah, no, acá está mal algo que dije. La inhibición, porque no puedo escribir la pulsión en el nudo, pero la pulsión es lo real del cuerpo. Entonces la inhibición, cuando no le hace límite a la pulsión, hay la impulsión. Es esta. Pero no pude escribir, digamos, la cupla, sino su efecto, ¿no? La inhibición y la impulsión, digamos. Les recuerdo el dibujito de las cuplas anudadas borromeicamente, que Amster me decía, no hay necesidad de meterlas en el toro, las metió porque no sé por qué las quiso meter, pero hice la prueba y se pueden anudar borromeicamente. Teóricamente, yo lo hice con cuerdas, siguen siendo falsos agujeros, pero la propiedad topológica es que si son borromeas,
el efecto borromeico afecta o haría agujero en estas tres cuplas. Yo creo que esta es la pregunta de Lacan, no sé, no creo que esté respondida en esto que les cuento, para nada, pero que su pregunta es cómo escribir la castración cuando no se puede escribir. Bueno, para terminar, voy a leerles una poesía de nuestro amigo, que en la hoja que abra siempre encuentro en Juarros la poesía que necesito. Así que esta se llama El desacierto, bueno, se llama número 31. Hay veces en que se acierta todo. Cada puerta se abre en el momento justo. Esperen que voy a volver a dejar de compartir ahora, así los veo, porque es horrible hablar sin imagen. Hay veces en que se acierta todo. Cada puerta se abre en el momento justo y da hacia donde vamos. La flecha no necesita que el arquero apunte, porque de cualquier manera va a clavarse en el blanco. No es preciso que nada nos despierte, porque abrimos los ojos en el momento exacto en que cada uno debe inaugurar su propio día. Sin embargo, no somos nosotros quienes con causa o sin causa tocamos con nuestra vida el punto sin distracción donde ella misma o algo se multiplica y se concentra. El hecho es otro. Son las cosas las que algunas veces aciertan totalmente en nosotros, como si respondieran entonces a un pacto mutuo del que formamos parte por un momento, o a un compromiso adquirido con quien sabe qué otra cosa. Es así como podemos llegar a comprender la belleza y la originalidad del desacierto. Bueno, les agradezco a los del foro que me hicieron trabajar. Podemos pasar a las preguntas cuando quieran. Ok, bueno. Muy interesante, Eva. Mucho trabajo te tomaste, evidentemente, y bueno, y nos dejaste con un montón de preguntas, me parece. Así que bueno, el tema es que hay que animarse a llegar al nivel que propusiste, que es bien alto, ¿eh? Porque planteaste cuestiones muy complejas, pero bueno, me parece que el pie que hiciste en la clínica, eso sirve para agarrarse de eso. Así que bueno, el que quiera intervenir, estamos... bueno, hay una manito de Cristina Ochoa, ¿puede ser? Que está... Sí, pero no me imaginé que era la primera. Ah, bueno. Como estoy con el celular, no tenía una visión total, esto es una osadía más allá de... Bueno, primero, gracias, Eva. Sí, qué trabajo te tomaste, mucho, muchísimo. Bueno, unas cuantas cosas, espero a ver si puedo ser clara en la pregunta, porque son tantas las cuestiones que abriste, ¿no? A mí me gustó mucho algo que vos acentuás del seminario 26, incluso lo relacionás con la disolución y vas a los seminarios anteriores, porque pones en cuestión un montón de cosas de las cuales es fácil hacer jerga, ¿no? Vos tomás esto de que hay una alianza irremediable, dice Lacan, entre el psicoanálisis y la topología, que la consistencia es imaginarse, pero no sin lo simbólico, ¿no? Todas afirmaciones que obligan a tener presente, si uno lee, y vos estás haciendo ese trabajo, muchas cuestiones dichas antes de cómo pensar la estructura. Y en ese sentido, a mí se me ocurrió, y tomás esto que dice, por ejemplo, Lacan, a esta altura, de que nuestro tejido, entonces, es la palabra, es el campo de lo simbólico. Vos lo decís con todas las letras cuando decís que el lugar donde se hace consistencia es la palabra, pero no hay otro camino para hacer agujero que no sea lo simbólico. Con lo cual, no tenemos otro tejido que no sea el de la palabra. Ese es el tejido del psicoanálisis. Y recordaba que Lacan, a la altura de este seminario, también dice que transforma las cuerdas no en toros, sino en tejidos tóricos. O sea que está, me parece, insistiendo, entonces, si tomo estas cosas que vos decías,
¿no? En que cada vez en la escucha analítica y en la intervención analítica, el tejido puede oficiar como ese lugar de pura consistencia o al lugar donde hacer agujero, que se trata de operaciones. Entonces, el punto que se me armaba como obstáculo es cómo pensar estas otras cuestiones tan singulares, como que puede haber un síntoma donde no hay falla, puede pensarse un lugar donde no hay falla. Digo, todo esto que estamos planteando, ¿no lo estamos planteando ya desde una estructura, este tejido que está enmarcado en este anudamiento que implica estas dos cosas de las cuales vos hablabas, tanto lo que se nombra como agujero, la posibilidad de hacer agujero, la posibilidad ahí de hacer consistencia, la palabra misma como es el lugar, ¿no? Bueno, en principio se me armaba así, y entonces se me armó otra pregunta más, ¿no? Que era, cuando vos decís el mito como el lugar de lo imaginario, o el fantasma, también, ¿por qué así? ¿No? Digo, esto que vos estás planteando tan rico, de repensar estos anudamientos desde la clínica con esta complejidad, ¿no nos exige todo el tiempo leerlo enmarcado en esto, que es esta insuficiencia estructural, y en todo caso los efectos de eso, pero no pudiendo pensarse sin, ¿no? Algo así de, no hay relación posible sin castración, aunque se la diga negándola, digamos, ¿no? Bueno, por eso, ¿cómo pensar un lugar de no falla? ¿No? En principio eso. Y quería agradecerte muchísimo tu trabajo y tu lectura. Gustavo, sí. Cuando sé contestar, contesto, y cuando necesito juntar 2, 3, junto 2, 3, ¿está bien? Sí, como vos quieras. Bueno, Cristina, primero quería ante todos diferenciar, porque como estamos haciendo el seminario Linsú en el seminario de escuela, estamos hablando de otro agujero. En el seminario Linsú hay que hacer diferencia entre, cuando cortamos un toro, entre corte y agujereado es malo. Acá agujereado es bueno. Agujereado es el efecto de lo simbólico, ¿no? Sí. Entonces, el tejido es imaginario, pero no es simple consistencia, pura consistencia o puro agujero. Y la consistencia sin agujero no es consistencia. O sea, lo que está queriendo es ver cómo le hace agujero, cómo fue eficaz el agujero en las 3 dimensiones de la palabra. Si fue eficaz. Porque en general cuando no es eficaz decimos, bueno, es falso agujero, hay relación sexual. Pero para hacerlo eficaz tenemos que interpretar, hablar, acoger el objeto en el semblante, o sea, todas las operaciones que son de la palabra, pero que no es... ¿Por qué les siguen haciendo pregunta? Por eso te decía, siempre hay falla, pero no es a esa falla que se refiere cuando dice corregir con el síntoma, no en el lugar de la falla. Esa es la... ¿Por qué alguien corregiría con el síntoma, no en un lugar de la falla? Digamos, puede ser un partener síntoma, pero de alguien que no tiene falla, y sin embargo el partener funciona como síntoma, pero no es imprescindible como la falla. Yo lo entiendo así, que imprescindible algo pasa cuando se pierde ese partener. Bueno, Leopoldo. Eva, sí, hay tres intervenciones. Leopoldo Piazza, Diana Rodríguez y Alejandra Rodrigo por ahora. Dale. Leopoldo. Bueno, sí, ante todo, Eva, muchísimas gracias. Me costó entrar porque no tenía bien los parámetros de la reunión. Así todo, pude ir, realmente muy clara tu exposición, me invita a... Gracias, Leopoldo, por el esfuerzo. No, gracias a ti. Y una consulta sobre algo que me hace pregunta permanentemente cuando veo esta referencia, más analistas recorrido, que cuando hay una
bifurcación o la posibilidad de tomar una decisión tiene que ser desde la clínica, no desde la teoría, ¿no? Que la teoría puede brindar más que consistencias en pastes, ¿no? Pero que lo que define es la clínica. Y que, bueno, ahí hay una definición que es doble. Producir un efecto y explicarlo, ¿no? Pero no lo afirmo, sino quiero compartírtelo como una pregunta que me hago. Bueno, yo pienso que Lacan deja suficientemente claro estos dos tiempos del analista, el que produce los efectos y el que los teoriza. Pero creo que si la teoría se estudia, opera en uno cuando está en el análisis en intención. No es que uno tiene que apelar a la teoría. Si uno la tiene, digamos, si te tocó el cuerpo también, es eso que estudiaste en la teoría, está en tu práctica, porque el analista esperamos que esté sin su fantasma productivo en análisis, pero con su alma y todas sus posibilidades de escucha. Así que me parece que no es sin la teoría, pero es verdad que no hay relación sexual entre clínica y teoría. Sí, Aurora. Bueno, Diana Rodríguez. Perdón, Diana. Juntemos varias porque si no tal vez por ahí no hay tiempo. Bueno, Diana, ¿estás por ahí? ¿Escuchás? Sí, aquí estoy. Perdón, estaba silenciada. Bueno, muchas gracias. Por suerte quedan los nudos para poder volver a trabajar, ¿no? Es indudable, uno coincido con esto que proponés de que el partener allí sostiene, uno lo ve, es un observable que uno puede registrar claramente en aquello que yo reservo, para lo que yo reservo el nombre de ataque de pánico, que es, por ejemplo, en los cuadros de despersonalización, ¿no? Donde uno no logra situarse siquiera frente a qué estructura se encuentra, ¿no? La pérdida de ese otro, evidentemente, que venía a reparar, produce catástrofes incalculables. El rearmado en la trama del análisis no necesariamente es un nuevo Santón, ¿no? No necesariamente la única posibilidad de volver a entramar es ubicar algo que repare del mismo modo, ¿no? Me parece que puede una vez situado, una vez recuperadas ciertas coordenadas imaginarias, uno puede trabajar al modo de la neurosis de modo habitual. Es un comentario. Y después quería hacerte una pregunta, si podés decir algo más, porque me resultó enigmática la afirmación, cuando dijiste que la pulsión es lo real del cuerpo. Si podés desplegar un poquito más esta idea, porque no coincide exactamente como yo la vengo pensando o como Lacan la formula en los finales. Bueno, quise decir lo real de lo imaginario. No sé si así está mejor dicho. No sé si está, no digo que esté mal, digo que me igual anudado, el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, digamos, es anudado. Pero bueno, como acá hacía problema el falso nudo, tuve que separar la pulsión con la inhibición, porque le falta el decir, el hecho del decir, digamos, y la inhibición no le hace tope. Digamos que la tarea del analista es cómo inscribe el agujero que falta, pero no es la pulsión en general, sino en esta cupla. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, Alejandra Rodrigo. Gracias, Eva. Muchísimas gracias por la transmisión y me hiciste pensar en muchísimas cosas. Mira, voy a tratar de ser muy breve y recortar lo que yo vengo pensando, ¿no? En relación a estos seminarios que los estoy trabajando.
a propósito de una invitación del foro para la próxima vez, me han puesto a trabajar en estos seminarios. Entonces desde ahí, solamente desde ahí puedo hacerte esta pregunta, porque escapa a mi aprehensión. Entonces, a ver si te entendí. Vos estás diciendo que no le alcanza con el concepto de síntoma. No le alcanza con el síntoma y va nuevamente a los toros. ¿Cuál sería entonces, a ver, el acierto clínico para volver a los toros, según te entendí, a ver si voy bien por ese lugar? No le alcanza, no le sirve el cuarto siempre, vuelve al 3. Vuelve al 3, pero sí. El nudo de 3 histórico, Entonces, lo que digo es, ¿cuál sería la eficacia clínica de esta cuestión con los toros? En razón de lo que vos dijiste hacia el final, que justamente es el poder restablecer el agujero, ¿no? Condición indispensable para que se sostenga la estructura. Entonces, esta sería, según vos, la eficacia clínica. Y digo una cosita más y ya cierro. Vos decías que no le alcanzaba, ¿no? Que vuelve al 3, y hablaste de los embrollos con los nudos, etc. Pero esto no será algo que tiene que ver con la estructura misma, que sería algo así que justamente no le alcanza porque hay un real en juego todo el tiempo. Todo el tiempo ahí hay un real que podríamos decir se le escapa en cuanto quiere dar cuenta con alguna escritura, con alguna formalización, con alguna cuestión, porque está el real en juego. Bueno, esa era mi pregunta, Eva. Sí, a veces es un contrafáctico, porque uno no sabe qué estaba pensando y no lo puede corroborar, solo lo investiga en lo que queda presentado, ¿no? Yo creo que en este seminario hay mucho trabajo de los matemáticos que yo por lo menos no estoy dispuesta a dedicar 3 años a desembrollarlo. O sea que hasta la clase 6 habla Lacan, y lo pude acompañar con los matemáticos, y desde la clase 6 se manda a Suri unas propuestas nodales que creo que para nosotros no, que tienen que ver con algo de complacer ahí una pregunta que no sé si va a poder ser rescatable por nosotros, por mí no, por lo menos. No sé si por quienes se dedican a la topología del psicoanálisis, como a Peró, ¿no? Porque acá en la escuela también Clara es psicoanalista, no hay solo topólogos. El topólogo es topólogo matemático y el psicoanalista es psicoanalista, ¿no? Vaperó es uno de ellos, pero mezcla nudos con superficies, que es lo que pasa en este seminario. Pero me parece que lo que rescato de tu pregunta, y es lo que yo propongo como lectura de las cuestiones estas, es que avancemos con nuestras preguntas clínicas. Entonces, a mí tampoco me alcanza el nudo de 4, porque tengo problema cuando ese nudo de 4 desaparece y algo no queda anudado. No me alcanza con decir que es el fin del análisis del síntoma, me parece que tiene que ser solidario del vaciamiento del fantasma, no como ventana. Después no me digan que para mí desaparece el fantasma, no, queda la vacilación del sujeto barrado del objeto. Me estoy refiriendo a la impregnación del objeto en el sujeto, a la productividad fantasmática de un objeto parasitario, ¿no? a una posición en la gramática fantasmática pasiva y de goce masoquista. Eso se tiene que vaciar en un análisis. Entonces me parece que el nudo de 3 da mejor oportunidad para, a mí me sirve más. Dale, ahora salgo. Sí. Dale. Pero el nudo de 4 me sirve cuando tengo que pensar el síntoma, ¿no? Me sirve para eso. Ok, por ejemplo, bueno, Eva, algunas reflexiones que yo tengo, sin meterme en tipos clínicos, yo creo que la fobia es un tiempo estructurante de la estructura, y en el análisis de pacientes con ese tiempo estructurante que podemos decir tipo clínico fóbico,
Y el fin del análisis, en mi experiencia, qué sé yo, no es única porque todos tenemos experiencia, pero es también de 50 años que atendí muchos, es o con un síntoma o con un partener. No tuve fin de análisis así, fin de fóbicos como de otros, que se puede leer. Así que, bueno, no sé si te respondo. Sí, Eva, gracias. Bueno, Eva, hay 4 intervenciones más: Aurora Fabre, José Suberman, Estela Maris Julián, Laura de Agostino, y yo me anoté también en la lista. Bueno, así que, Aurora. Sí, juntos. Aurora, ¿estás por ahí? Sí. Muchísimas gracias, verdaderamente nos llenaste de complicaciones. Buena hora. Mira, en principio me resultó muy interesante esto que vos ubicás y te preguntás respecto de la rectificación del síntoma, si tendríamos que hacer una diferencia entre la rectificación del síntoma hombre-mujer en relación a la obra y al lazo, a la obra, ¿no? No al lazo, sino a la obra y al oficio. Desde esa pregunta ubico, digamos, que cuando dice en momento de concluir, no es de ayer que hice estos retornamientos, se ubica el toro en el corte entre demanda y pulsión. Ahí ubica entonces, me parece que sitúa las intervenciones del analista en la relación fantasmática y entre el uno y el otro sexo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar, o sea, desde ahí quiero ubicar esta pregunta que vos te hacés, ¿no? Porque una cuestión es, o sea, pensando, digamos, en la función del síntoma, cuando se relaciona con el verdadero agujero, en su diferencia a la función del síntoma, cuando no se trata del verdadero agujero, ¿cómo se trataría en Joyce? Pensando en problemáticas en la infancia, ahí vemos que hay un tiempo, de los tiempos instituyentes, donde luego ya, digamos, hay un límite en la estructura, donde se puede, digamos, lograr un anudamiento, pero ligado, entiendo yo, y la clínica lo muestra, a un falso agujero y no al verdadero agujero, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, pensaba que la función del síntoma no es lo mismo en todos los posicionamientos del sujeto en relación al otro y al goce. Bueno, esta es mi pregunta. Gracias. Juntamos varias, Eva, ¿te parece? Sí. José Suberman. Muy breve, Eva. Muchas gracias, te felicito. Usaste una vez tela o tejido como real y otra vez como imaginario. Me confundí un poco en qué sentido lo usabas. Porque una vez que discutimos un caso, te acordás, no sé si te acordaste mucho, viste, usábamos tela como real en el sentido que si un tipo no tiene tela, lo estiras mucho y se rompe. Y como lo usaste también en el sentido imaginario, te quería preguntar eso para aclararme el recorrido. Gracias de nuevo. Ok. Estela Maris Julián hizo un comentario, no sé si querés decirlo en voz alta. Gracias, Eva, realmente muy luminoso clínicamente lo que nos has presentado. Yo te decía, en las imágenes que mostraste en el Power, creo que es por la 22, 21, 22 y 23, donde haces el movimiento levógiro y el dextrógiro del imaginario sobre lo real, el dextrógiro del imaginario sobre lo real, y ahí pones actin auto y pasaje al acto. Esto me pareció luminoso, yo no lo había escuchado,
no sé si esto está en tu libro, que lo que me hace un poco de ruido es el pasaje al acto. Sí, el acting out lo puedo pensar en la clínica como el movimiento dextrógeno hacia lo real, pero me hace ruido pensar ahí el pasaje al acto. Pero bueno, no sé si es momento para, si podrás decir algo al respecto. Gracias. Bueno, vos decime, Eva, cuando querés decir algo. Laura D'Agostino. Hola. A ver, Eva, bueno, muchísimas gracias. Me pareció buenísimo el recorrido, teóricamente las preguntas, el presentar un saber riguroso y no consolidado ni cerrado, y todo lo que personalmente me abre hacia la clínica. Yo te escuchaba puntuar, y esto ya se retomó, que no siempre el partener, y de acuerdo absolutamente con este subrayado de que no es lo mismo el partener, arte, oficio u ocupación respecto de la función del síntoma, pero que no siempre hacen síntoma, aún estando. En el material que vos recuperaste, que ya tenés publicado, justamente cuando desaparece el hombre, el partener, la mujer enloquece, entre comillas, y recupera su estabilización, si no te seguí mal, en una actividad. O sea que se trataría, para no empirizarlo, de la función de anudamiento del síntoma, ¿no? El síntoma es anudamiento, es la función misma, quiero decir, eso por un lado. Por otro lado, pensaba, a ver cómo lo pensás vos. Yo, bueno, algunos saben que durante muchos años me dediqué mucho a la práctica en el campo de la psicogerontología, o como le quieran llamar. Y lo que observaba trabajando con adultos muy mayores, que lo que copa la escena es el cuerpo, ¿no? El cuerpo deja de estar en su función de simbolización, copa la escena e inhibe el despliegue de las actividades que darían cuenta de la posición fálica de ese sujeto, en la polis, en el medio o en donde sea. Pero aún así, lo que he observado es que la estructura sigue siendo irreventable, aunque se presente por la vía de la disfunción el cuerpo, ¿no? Aunque una de las cuerdas obture el agujero que da cuenta del goce fálico. No sé qué opinás al respecto. Bueno, seguimos. Bueno, me anoté yo en la lista. Eva, tengo una cantidad de preguntas, pero no quiero ocupar mucho tiempo. Pero bueno, retomo la pregunta esta que te hice en la presentación. Si, digamos, la rectificación de los agujeros en el nudo que se produce en un análisis es algo que, bueno, se verifica en el PASE y luego puede verificarse o no en el agujero que SAE hace o no en la reunión de analistas. La pregunta que tengo es, entonces, hay una alianza, digamos, entre lo que es la verificación en el PASE y lo que luego pasa a la escuela, ¿no? Como que hay algo que puede verificarse en el PASE o no, y no pasar a la escuela, o al revés, puede no verificarse en el PASE y sí pasar a la escuela. Esa es la duda, la pregunta que te quiero hacer. Bueno, tenemos a Clara Krulak ahora. Hola. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Realmente el desarrollo de esta reunión del foro, un lujo. Diste un montón de puntas para pensar cuestiones clínicas y también atolladeros teóricos. Es verdad que Lacan se dice, se desdice, pero hay cosas que creo que vale la pena que volvamos a preguntarnos. La pregunta que hizo José con respecto al verdadero agujero en relación al goce del otro, para mí sigue abierta, no porque lo haya dicho Lacan, como vos decís, la cuestión religiosa, esta apuesta que vos hacés es muy interesante y creo que así hacemos como prosperar el texto, ¿no? Para mí sigue abierta la pregunta de a qué verdad se refiere cuando habla de un verdadero agujero. Porque cuando habla del falso agujero, ya sabemos que en matemática eso no existe, lo muestra
con el enganche de esas dos cuerdas, lo verifica, como vos bien dijiste, con la recta infinita. Pero a mí me gustaría poder poner, digamos, mínimamente como preguntas acerca de cuando decimos verdad, verdadero, verificar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Uy, perdón. Porque el imaginario tiende inmediatamente a pensar que si hablamos de lo verdadero, hablamos de algo que es la verdad, que es lo cierto. Esa es una cuestión que me plantea lo que vos dijiste y la pregunta de José y lo que ahora decía Gustavo, ¿no? En relación a las operaciones que hacemos, si cuando verificamos un agujero o rectificamos el agujero, en relación a qué verdad estamos hablando. Esa sería una pregunta. Y la otra, que por la insistencia al escucharla me despertó, digamos, también en mí, ¿para qué no le alcanza el T3, el del 4, el retornamiento? ¿Por qué le tiene que alcanzar y para qué? Esa pregunta que me resuena de tu planteo, yo pensaba que el recorrido del 23, pasando del cuarto nudo al retornamiento de toros, a las cuplas del 25, no sé si Lacan buscaba que le alcanzara algo, pero es que a nosotros todos los razonamientos que hacemos y las aplicaciones que están haciendo, es evidente que no nos alcanza y vos lo pusiste en el tapete. O sea, es como si un zamarreo. Che, esto, ¿para qué lo usamos? ¿Nos sirve para qué? Y esto te lo quiero agradecer porque ¿acaso estamos esperando que las escrituras que propuso Lacan alcancen a dar cuenta del ultimísimo absolutamente real? Creo que esto es lo que queda abierto. Bueno, la pregunta puntualmente es en relación a lo verdadero y la verdad y la rectificación, ¿no? ¿Qué pensás de esto con respecto a las intervenciones del analista? De que planteas vos, ¿no? No sé si se entendió, si no lo seguiremos charlando. Bueno, ¿paramos acá o hay más, Gustavo? A ver, ahí está Cristina Calcanini que hizo un comentario. Graciela Traid se anotó, pero no me quedó claro si pedía la palabra o no. Pero en principio Cristina Calcanini y ya cerramos la lista porque no nos va a dar el tiempo. No, Cristina. lo mío, Eva, muchas gracias. La verdad que hiciste un trabajo muy intenso, pero sobre todo me gustó esta idea de poder interrogar la religiosidad también en relación a las cuestiones de la teoría. Y no, simplemente lo mío era un comentario, una preguntita que te hacías pasarte. Quería preguntarte qué pensabas, porque cuando hablamos del anudamiento, del nudo, del trabajo que hacemos, digo, en realidad el juego de la transferencia no juega ahí como cuarto en esa construcción que se va haciendo en el trabajo del análisis. Hasta ahí. Gracias, Eva. Bueno, empiezo por atrás y sí, en la transferencia puse en el ejemplo de la melancolizada hija del paranoico como que yo no supiera francés fue una condición para este punto, digamos, que Ana llama lugar elaborativo de goce, ¿no? Por supuesto que podemos teorizar el analista como partener y el síntoma mientras dura el análisis. Por supuesto. Respecto a lo que dice Clara, cuando digo verdadero, me refiero a cómo Lacan lo nombra, no qué quiere decir que sea verdadero para mí. Pero pienso que eso sí se verifica en el pase y en una escuela, y de paso le contesto a Gustavo. Yo siempre digo, bueno, si uno hace el pase viviendo en una cueva y mirándose en el espejo, por ahí terminó el análisis mucho antes que si lo sacamos de la cueva y lo ponemos en el mundo. Tiene que estar verificado en el lazo social, me parece a mí, y se escucha en el discurso. Entonces, pero es para discutir respecto al final del análisis, si es solo síntomas, si es solo vaciamiento del fantasma, si son excluyentes, si son incluyentes, porque de eso depende también lo que se reflexione, ¿no?
pero me parece que no es una experiencia mística, sino está puesta en el lazo social y se escucha en el discurso. Alguien puede estar nominado, pero si hace fantasma y quilombo en el lazo social, bueno, hay que pensar algo de eso, ¿no? De paso contesto también la pregunta de Aurora, mientras me va guiando la temática y después hago las preguntas sueltas, que es distinto cuando hay un síntoma que cuando hay un empalme fantasmático con peleas. Ahí también decimos en una pareja, si empalman los fantasmas, hay relación sexual, que puede ser la pelea, el femicidio, ¿no? Hay relación sexual. Hay ahí algo que acontece que hace que los dos fantasmas estén anudados. Digamos que la pelea hace función también de empalme entre dos fantasmas, pero no es un síntoma. Esa es la diferencia que veo. Ahora, de todos modos, Aurora, me preguntabas también, según el nudo, teóricamente, y habría oportunidad, no estarían vencidos los tiempos, habría oportunidad toda la vida para hacer un síntoma. Ahora, no es forzoso que ese síntoma sea, agujere la estructura. Puede ser como para Joyce, una escritura que anude, yo siempre digo en broma, Kafka en un búnker lloraría que no puede escribir, y por ahí Joyce se desencadenaría, pero es distinta función que cumple la escritura para cada uno. Con lo cual pienso que no hay que detenerse en la psicosis, en la posibilidad de hacer un síntoma, pero también hay que tener talento para hacer un síntoma. No todo psicótico tiene ese talento, depende, ¿no? Las posibilidades, y es muy difícil para el analista, obvio. José, tela es, para Lacan, tejido, es los tres. O sea, no hay un tejido imaginario, sino tiene un agujero hecho por lo simbólico en lo real. Recién ahí hay una consistencia, agujereada. O sea que la consistencia es agujereada, si no, no es consistencia. O sea, tiene que ser anudado. No hay imaginario o simbólico o real. Así lo entiendo. No sé si Clara me puede ayudar o Alejandra. No, está bien lo que me decís, pero viste que tela, si la tirás mucho se rompe el tejido. Por eso siempre la tomé tela como real. Pero lo que decís sí es claro. Si no está anudado, no. Pero no, te decía eso, que siempre tela lo tomo como real, pero bueno. Seguí contestando y lo sí, para Laura sí estoy de acuerdo en lo irreventable de la neurosis, pero hay algunos que la pasen peor que otros, ¿no? Sin psicotizarte, esta paciente que contaba y la pasaba mal, con su agorafobia y con su ceguera histérica en la calle, la pasaba mal. O sea, no estaba psicótica. Por ahí un psicótico estaba más, menos reventado para vivir, digamos, que ella. O sea que sí, la estructura no era psicótica. Por eso no hay que diagnosticar por los síntomas, sino por otras cuestiones. Bueno, Aurora ya le contesté, Suberman ya está. Estela Julián, el pasaje al acto me refiero, por ejemplo, al de la joven homosexual, no el pasaje al acto psicótico. Es el nudo de la neurosis. Bueno, no sé si contesté a todos. Creo que sí. Bueno, Eva, bueno. Muchas gracias. Podemos abrir los micrófonos para darle un aplauso, que me parece que se lo merece. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. Gracias, Eva. Gracias por encontrar el